Hola queridos, les damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube de Templo Chile y te quiero invitar a disfrutar de los próximos minutos que pueden ser transformadores para tu vida. Acompáñenos. Y yo le denominaba esta palabra principios para avanzar. Principios para avanzar. Josué capítulo 1, verso 9. Josué capítulo 1, verso 9. Si me pone ahí la versión Reina Valera, por favor. La verdadera, diría alguien. La versión Reina Valera, la verdadera, dicen algunos, ¿no? Vamos a usar la Reina Valera porque tiene un lenguaje más romántico para nosotros, tiene un lenguaje a lo mejor un poco más conocido, por lo menos para la iglesia en general. Vamos a leer esta palabra. Déjeme abrir otro archivo que tengo aquí. Ahí sí. Entonces, Josué capítulo 1, verso 9, dice la palabra. Le dije que era una palabra muy conocida, pero quiero exhortar sobre esto. Aquí hay 3 principios para avanzar que vamos a estar hablando el día de hoy. Mira que te mando Primer principio, esfuérzate. Segundo principio, ¿y qué? Que seas valiente. Segundo principio. Fíjate que aquí hay una palabra: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ya? Entonces, hoy quiero compartirles sobre esta palabra y sobre algunos principios para avanzar. Y cuando preparaba el tema y ordenaba las ideas y los puntos, quedé pensando en una introducción para esta palabra antes de entrar al punto número 1 de esfuérzate. Y es: ¿por qué tendríamos que esforzarnos? ¿Por qué tendríamos que ser valientes? Y yo creo que a medida que uno va creciendo, cuando uno es pequeño, es dependiente todavía, entonces no tiene una necesidad de desarrollo o de conscientemente un autodesarrollo, una conquista, no salir a ganarle a la vida. No, cuando uno es pequeño depende de otros que tienen ese desafío, de nuestros padres o de los cuidadores o de las figuras de autoridad o que asumen la responsabilidad sobre nuestra crianza. Pero llega un momento en nuestra vida donde nos comienza a surgir la necesidad natural de avanzar en la vida, de entender que ahora debo estudiar, que debo ya comenzar a pensar en qué voy a trabajar, hacia dónde y por dónde van mis impulsos, mis deseos, ¿no? Mis dones, mis talentos, etcétera. Y surge la necesidad de avanzar, de conquistar. Entonces caminamos en la vida ya, y todas las decisiones que tomamos, las tomamos después ya siendo mayores también, en pos de avanzar. No queremos retroceder. Sobre todo cuando tú tienes una historia en tu pasado hacia la cual no quieres volver. Lo que tú quieres hacer es avanzar. Por eso hay gente que prefiere incluso hasta negar su pasado, ¿no? Decir: no, esto ya no existe, esto ya pasó, ¿cierto? Entonces ahora solo avanzo. Y eso es una necesidad natural en el ser humano. Pero en ese proceso de avanzar, que en el que estamos todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, y deberíamos estarlo, en un proceso de avance, en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo personal. Estos días, yo veo a mi esposa que está ya a 3 semanas de terminar, o 2 semanas de terminar su práctica, después de 4 años de estudio. Yo estoy en mi 3er año de psicopedagogía, y el otro día decía: ¿por qué me metí a esta cuestión? Porque estaba lleno de tareas, lleno de trabajo para entregar, con horarios de tope. Y yo creo que uno dice: si lo hubiese hecho a los 18 años, a lo mejor sería distinto. Tenía la vida, ¿no?, para dedicada solo a eso. Pero lo decidí hacer a esta edad. Sacar esa carrera, estudiar una carrera profesional, y eso tiene un costo, y los costos a veces hacen que te cuestiones si vale la pena seguir avanzando. En todo orden de cosas. Te esforzaste en una relación, tú construiste un matrimonio, construiste una familia, pero hay situaciones que comienzan a pasar que a lo mejor te hacen dudar si vale la pena seguir avanzando en esa relación. Entonces, ¿qué nos pasa? Hay algo que nos pasa, y yo lo anotaba de esta manera: un estancamiento.
No estoy hablando, ojo, no estoy hablando de retroceder, porque no quiero hoy enfocar la palabra en los que ya retrocedieron. No, estoy enfocando la palabra en que queremos avanzar, pero a veces en este proceso de avanzar comenzamos a estancarnos. Comenzamos a detenernos en la vida y lo que antes nos emocionaba hacer ya no te emociona hacer. Antes entraste a un trabajo motivado, camiseta puesta. Yo siempre le digo, no, aquí la camiseta de la empresa, el jockey de la empresa, la chapita de la empresa. Las primeras semanas, los primeros meses motivados, 3, 4 meses, 5 meses, ya no quieres nada, hermano. Lo único que quieres es dejar de usar el jockey, la chapita, la polera. Y ya dices, este es mi trabajo y lo hago porque tengo que hacerlo, lo hago porque me da plata. Entonces ya perdiste el gozo. Perdiste la pasión y comienza lamentablemente algo que se llama estancamiento. En la vida espiritual nos pasa exactamente igual. No nos damos cuenta cuando estamos detenidos, pero podemos llegar a estar detenidos o incluso a retroceder porque comenzaron a haber síntomas de estancamiento espiritual. Y a veces, a mí la vida me ha sorprendido con entender que hay cosas que no esperábamos que podríamos vivir y lamentablemente las puedes terminar viviendo. Entonces hay gente que dice, no, pastor, yo esto que estoy viviendo, no, pero nunca voy a retroceder. Ojo con eso. Porque nadie llega un día y dice, desde ahora en adelante iba avanzando súper bien y ahora retrocedo. No, lo primero que ocurre antes de retroceder en tu vida espiritual es que hay un estancamiento. Y el estancamiento espiritual tiene 3 características que se las voy a nombrar. La primera de ellas, una monotonía. Venir a la iglesia, yo amo la casa del Señor, crecí en la iglesia y para mí venir a la iglesia es un deleite. Pero a lo mejor alguien también era un deleite, pero a lo mejor hoy lo estás viendo ya como algo monótono y perdiste la pasión de hacerlo. Lo haces, incluso nos puede pasar a los líderes y a los servidores que a lo mejor lo terminamos haciendo hasta porque tenemos un cierto grado de responsabilidad. Te pregunto, si no tuvieras esa responsabilidad, si no lo tuvieras que hacer, ¿dónde estarías? ¿Qué harías? Entonces el estancamiento parte por una monotonía en la vida espiritual, donde lo que antes te entusiasmaba ya no te entusiasma más y lo haces simplemente por monotonía. Luego lo segundo que ocurre en el estancamiento espiritual es el conformismo. O sea, iba caminando o iba avanzando full en el Señor, corriendo con Dios, en las cosas que Dios me plantea en la vida, en los desafíos que el Señor me plantea. Iba corriendo, pero hermano, a 120 kilómetros por hora, pero hoy comencé a ir cada vez más lento y hoy me estanco. ¿Por qué? Porque me conformo a la condición en la que estoy. Entonces después digo, bueno, ahora ya no ando a 120 kilómetros por hora, pero ando a 50, ando a 60, que es lo justo. Entonces ya nos acomodamos de alguna manera y nos conformamos ¿con qué? Con lo justo. Antes, cuando estábamos con toda nuestra pasión encendida por Dios, hermano, antes que me lo pidieran, ya estaba corriendo y caminando la segunda milla. Hoy está bien una. Conformismo. Como no estoy mal, me conformo, pero tampoco estoy como debería estar. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. O sea, primero monotonía, segundo conformismo. Es un tremendo enemigo del avance, el conformismo. Y tercero, algo que me llamó la atención, le leía en un artículo, la resistencia al cambio. En la vida estamos sometidos constantemente a cambios. Y en la vida espiritual también hay cambios. También de alguna manera enfrentamos situaciones que nos van poniendo a prueba y demandan, escuche esto, cambios de nosotros, pero nos resistimos al cambio. Y cuando nos resistimos al cambio, comenzamos a entrar en una etapa de estancamiento. El otro día hablaba con alguien, con un pastor, y me hablaba sobre su iglesia en muchos años atrás. Y hacía un comentario sobre nuestra iglesia, un comentario muy positivo sobre la iglesia, sobre nuestra iglesia. Y él decía, pero nosotros también vivimos eso hace muchos años atrás, pero cometimos el error de que no avanzamos.
cometimos el error de que hay cosas que cambiamos, pero hay cosas que no estuvimos dispuestos a cambiar. Yo quiero decirte que Dios te quiere llevar siempre de menos a más y de más a mayor. Pero cada cambio va a demandar, cada proceso va a demandar cambios en nosotros. Por eso hay personas que prefieren quedarse donde están para no cambiar. Pero cuando tú le dices, Señor, cámbiame si es necesario, transfórmame si es necesario, tú tienes que saber que cada vez que Dios hace una obra en tu vida, Dios te está motivando y te está preparando para avanzar a la siguiente etapa de tu vida. Y sin duda la siguiente etapa, que es la postrera, siempre va a ser mayor que la primera. Siempre la gloria de Dios va a ser mayor en el estado postrero que en el primero. Él es el Dios del estado postrero. Siempre en la Biblia y en toda la Escritura, lo que viene después es mejor que lo que estuvo antes. Entonces, para avanzar no debo entrar en un estado de estancamiento. No puedo aceptar la monotonía, no puedo aceptar el conformismo y no puedo ni debo resistirme al cambio. Ahora, cuando ya estás estancado, Dios te da esta palabra de hoy. Porque el pueblo llevaba 40 años dando vueltas en el desierto y no habían conquistado nada. Y hay personas que a lo mejor están aquí en esta tarde o viendo a través de la transmisión y dice, pastor, debo reconocer que han pasado los años y me he dado el lujo de caminar y de dar vueltas y la verdad, no he conquistado nada. No he ganado nada, no he conseguido nada. Entonces, cuando tú sientes que tu vida se estancó, esta palabra es para ti. Y estoy aquí en esta tarde para decirte, esfuérzate, sé valiente y confía. Esta palabra Dios se la da a Josué. Josué era el hombre que tenía que liderar la nueva temporada del pueblo de Israel. El pueblo con Moisés, que fue glorioso. Con Moisés vieron milagros que nunca más se repitieron. Con Moisés vieron la gloria de Dios que nunca antes más vieron. Pero con Josué conquistaron lo que con Moisés nunca conquistaron. Una de las primeras palabras que yo como pastor prediqué en esta iglesia fue exactamente esa. ¿Por qué? Porque asumí una iglesia por la gracia y por la misericordia de Dios que estaba llena de personas con los recuerdos del pasado. Asumí una iglesia que estaba llena de personas que estaban aquí, físicamente aquí, pero con su corazón en Avenida México con Recoleta. Personas que estaban aquí, que nos escuchaban aquí, que disfrutaban de la reunión aquí, pero que seguían recordando las vigilias del Chile. Y yo digo, está bien, fue un proceso, fue una etapa, fueron los tiempos de Moisés. Pero allá no se conquistó lo que Dios nos dio aquí. Allá nunca quisieron vender ese lugar, nunca se pudo comprar ese lugar. Aquí Dios abrió las puertas para tener algo propio. A lo mejor los milagros ya no son como antes. A lo mejor las vigilias, ya no hay vigilias como alguna vez lo hubieron. A lo mejor ya no vienen grandes predicadores como alguna vez estuvieron. Pero Dios tiene algo preparado para esta nueva etapa. Hombres y mujeres con el corazón de Josué que le digan, Señor, yo me voy a esforzar, yo voy a ser valiente y yo voy a creer y a confiar que en esta nueva etapa tú estarás conmigo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa declaración? Así que fíjese, número 1, el primer principio para avanzar y salir del estancamiento espiritual es esfuérzate. Esfuérzate. Me hubiese encantado, y son estas cosas teológicas que uno tiene que cuestionar a veces. ¿Por qué no aparece el punto 3 en el punto 1? Que Dios primero me diga, mira, quiero asegurarte, yo voy a estar contigo, donde quiera que tú vayas. Y que al último me diga, esfuérzate. ¿No? Pero el orden no es ese. El orden es, esfuérzate, sé valiente. Y al último, yo voy a estar contigo, así que confía. Entonces hay algo que tú y yo estamos llamados a hacer. Número 1, esfuérzate. Puede decirle al que está a su lado, dígale, esfuérzate. A lo mejor necesita esa palabra. A lo mejor necesita que le digas, esfuérzate.
Esfuérzate un poco más. Esfuérzate. Mira que te pido. Mira que te ruego. Dios hablando y diciendo, mira que te pido por favorcito, esfuérzate. ¿Qué dice la palabra? Mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces. De repente en los tiempos en los que estamos pareciera que si Dios no nos pide, por favorcito, esfuérzate un poquito. Pareciera que no respondemos a eso. Fíjate cómo Dios le tiene que hablar a Josué con esta palabra. ¿Por qué? Porque Josué estaba luchado con el desafío que venía. Josué se comparaba con Moisés. Josué decía, yo no soy capaz como Moisés fue capaz, pero Dios se para frente a él con esta palabra, y con toda esta palabra lo que Dios le está diciendo es literalmente, fui el Dios de Moisés, yo también soy tu Dios. Y lo que yo hice con Moisés, yo también lo voy a hacer contigo, y aún cosas mayores. Y así como estuve con Moisés, le dice en un momento, yo también voy a estar contigo donde quiera que vayas. Josué necesitaba ser convencido, pero la palabra era clara. Mira que te mando que te esfuerces. Esforzarse, en el contexto cristiano, el esfuerzo se relaciona con la diligencia, la persistencia y la dedicación en la realización de las tareas encomendadas por Dios. Le voy a repetir esto a ver si me presta atención. El esfuerzo se relaciona con diligencia, persistencia y dedicación en la realización de las tareas encomendadas por Dios. Y ese es un desafío para todos los que servimos en la casa de Dios y para los que servimos a Dios. No puede ser que yo predique como cuando prediqué primera vez a los 17 años. No fue un mal mensaje, se lo digo de verdad. Desde los 17 años tuve la oportunidad de pararme frente a la iglesia en ese tiempo de mi papá y predicarle a la iglesia, y ya tenía 17 años y fue un buen mensaje. Y hay hermanos de esa iglesia que todavía recuerdan esa palabra. Pero no puedo yo a los 42 años predicar igual. Tiene que haber diligencia, tiene que haber persistencia, tiene que haber dedicación, tiene que haber un esfuerzo. Agarraba a alguien en algún momento y le decía, tienes que predicar un mensaje distinto. No puedes predicar siempre lo mismo. Tienes que esforzarte, tienes que buscar, tienes que colocar tus temas delante de Dios. Si usted viera mis notas del celular, tengo lleno de apuntes y de conceptos, pero cuando yo tengo que pararme frente a la iglesia, lo que le digo es, Señor, dame una palabra de todo lo que tú me has hablado aquí. Dame cuál palabra predicar el jueves, cuál palabra predicar el domingo. Me invitan a predicar en una iglesia, ¿qué palabra tengo que predicar en la iglesia? En ocasiones uno toma una palabra que predicaste en tu iglesia y la adaptas a la iglesia en la que vas. A veces Dios te da una palabra especial para esa congregación. Este mes tengo que ir a predicar a 2 iglesias y hay una de ellas que Dios ya me dio la palabra específica para esa iglesia. Entonces tiene que haber un avance, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una dedicación, tiene que haber una persistencia en la realización de las tareas encomendadas por Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, Filipenses 2:12, si lo tenemos ahí arriba, Filipenses 2:12, ¿qué hace Pablo? Pablo anima al creyente a ¿qué? Dice la palabra, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire lo que dice otra versión, si podemos poner la NBI, por favor, o la NTV. En la misma palabra, mira lo que dice al final: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Hay una actitud del creyente frente a lo que Dios le ha entregado. Ocúpense, trabajen, esfuércense en lo que Dios ya puso en sus manos. Amén. Debemos trabajar con temor y temblor en nuestra relación con Dios. Eso indica un esfuerzo consciente y comprometido. El esfuerzo en la vida cristiana es consciente y comprometido. La palabra esfuércense viene de la palabra hebrea asaj, que significa hacerse fuerte
hacerse fuerte más allá de lo esperado. Yo quiero decirte que hay gente que tiene expectativa en ti, pero tú debes esforzarte más allá de lo que esperan de ti. Porque a lo mejor hay quienes esperan, pero a lo mejor hay quienes no creen en ti. Pero Dios te está dando una palabra y te está diciendo esfuérzate. ¿Sabe por qué Dios le da esta palabra a Josué? Porque Dios creía en Josué. No, pastor, se equivocó. Josué creía en Dios. Bueno, también Josué creía en Dios, pero aquí vemos al ángel de Jehová parado frente a Josué diciéndole: mira que te mando que te esfuerces. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él mismo no está dispuesto a capacitarte para hacer. ¿La puede anotar? Porque se me olvidó ya. La dije y no la tenía anotada. Dios nunca, ¿cómo era? Dios nunca te va a mandar a hacer algo que Él mismo no está dispuesto a capacitarte para hacer. Sería absurdo que Dios te diga esfuérzate. Pero Señor, si tú sabes que no puedo más. Dios te dice: no, yo sé que puedes más. Y por eso te estoy dando esta palabra. Y por eso, hermano y hermana, te estoy diciendo: no permitas que en la vida haya cosas que te detengan tanto como para creer o no creer en lo que Dios te está mandando a hacer. El domingo daba un ejemplo en la radio, como cuando una mujer da a luz, ella hace un esfuerzo más allá de lo esperado en un momento oportuno. Es un esfuerzo distinto a todo el esfuerzo que tú haces. Recordaba cuando nació el Israel, a él y se mandó el grito de Tarzán hasta que nació. Un grito, pero era el grito, hermano. Era: levanta un aleluya en el pabellón. Hasta que tuvo el dolor, el esfuerzo. Eso es lo que Dios está diciéndonos hoy. Hay cosas en tu corazón que son anhelos, que están como en tu vientre, pero necesitan un esfuerzo para que nazcan. Es tremendo lo que le estoy diciendo. Necesitas ir un poco más allá de lo común. El esfuerzo que hace una mujer cuando da a luz es un esfuerzo inusual, pero tiene esa potencialidad de hacerlo para el momento indicado. Dios te está motivando hoy a hacer un esfuerzo un poco más allá, en un momento indicado de tu vida, en un momento crucial donde se requiere que tú te muevas. Entonces es hacerse fuerte más allá de lo esperado. Tener la capacidad de soportar el dolor. Cuando Dios le dice a Josué: te mando que te esfuerces, le está diciendo: cuando llegue el momento, no te rindas. ¿Me permite declarar esa palabra sobre su vida? Cuando llegue el momento, no te rindas. Cuando pienses en abandonar la carrera que estás estudiando, no te rinda. Cuando pienses que la familia ya se destruyó y que no da para más, no te rinda. Sigue esforzándote, sigue luchando una vez más. Si tienes un anhelo en tu corazón y las cosas no han resultado, usted dice: pastor, no, es que con esto yo ya me rindo, yo ya no doy más. Yo estoy aquí parado en esta tarde para decirte: por favor, cuando llegue el momento del mayor desafío en tu vida, no te rindas. Dios te garantiza que Él estará contigo. Recuerda que Él te ha dado la capacidad para afrontar cualquier situación. Recuerda que no estás solo. Recuerda que Dios está contigo. Dios está contigo. Escuchaba estos días a la corredora Bale, ¿cómo se llama? La hija de Gert Bale, que ganó 400 metros, si no me equivoco, 200 metros, no me acuerdo, pero sacó en un día de lluvia. Martina me parece que se llama, no sé, Martina Bale. Y bueno, ella sale, dice: yo corrí hoy una carrera, veía una entrevista ayer o antes de ayer. La carrera que yo corrí hoy, nunca la corro. Nunca corro como corrí hoy. Hoy había lluvia,
en el Estadio Nacional, estaba lleno, por lo menos esa parte de donde se desarrolla la carrera, estaba lleno de gente. Y dice, la forma en que yo corro es partir más lento y en cierta curva, cuando uno ya va cerrándose en la curva, avanzar y poner más esfuerzo en esa curva. Hoy no lo hice así. Hoy partí, decía ella, pero con todo. Por eso llegué mal. Llegué mal, pero partí con todo. Sabía que está mi familia mirándome. Sabía que están mis amigos. Sabía que el estadio está lleno. Dice, cuando yo corro, nunca escucho a la gente. Ahora fue distinto. Iba corriendo y escuchaba a la gente gritarme. Sabía que no podía no ganar. Tenía obligadamente que ganar. Entonces ella asumió que tuvo que hacer un esfuerzo distinto, más allá de lo que habitualmente hace, para ganar la carrera. ¿Cuántos queremos ganar la carrera de la vida? ¿Cuántos le queremos ganar a las situaciones que la vida a veces nos levanta y se presentan frente a nosotros? Yo le quiero ganar. ¿Sabe qué me dice la palabra? Esfuérzate. Cuando llegue el momento, no te rindas. Recuerda que Él siempre estará contigo. Gracias, Señor. Punto número 2, ser valiente. Esa es la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Querido, sé valiente. ¿Cuántas cosas hemos perdido por nuestra cobardía? Porque nos ha dado temor enfrentar tal situación. Ser valiente, la valentía, por otro lado, decía un comentarista, se vincula con la disposición a enfrentar el miedo. Es diferente del esfuerzo. La valentía está siempre relacionada con el miedo. No, pastor, yo no le tengo miedo a nada. Mentira, le tenemos. Y a lo mejor no le tienen miedo a nada de las cosas de la vida, de lo cotidiano. A lo mejor, hermano, te camina una araña por aquí y tú, bueno, eres un privilegiado. El otro día estaba en el banco, no me acuerdo cuándo fue, y tembló en la mañana, pero estaba en el banco en un segundo piso y el banco todo, desde el primer piso hasta el segundo, el muro externo era vidrio. Termolámina alto, pero un vidrio total, gigante de vidrio. Y yo estaba sentado y empieza a temblar, y empieza a temblar. Y a mí nunca nos dio miedo los temblores, por lo menos en mi casa, en la casa de mis papás. Y veo que estamos ahí y de repente la gente empieza a reaccionar. Y una señora me dice, está temblando. Y como si yo no estuviera, me da risa, como que me estuviera contando algo que yo no supiera. Sí, le digo, está temblando. Y miraba para allá. Esa señora quería llegar y pararse y salir arrancando, pero a lo mejor donde nos vio, a los que estábamos ahí por lo menos, que no nos paramos, que nos quedamos ahí, hasta mareado quedé yo, tenía una sensación de mareo, de verdad sentía que se movía y no fue tan fuerte, pero se sentía fuerte en el lugar donde estaba, en un segundo piso, donde están las cajas del banco. Entonces mucha gente, uno por ahí que bajó y salió, pero la gran mayoría se quedó ahí. Pero yo pensaba en esa persona que me habla, esa mujer que me habló y que me dijo, está temblando, y tiró a reaccionar, pero donde vio que nadie más se paró. De hecho, después llegué a pensar, y perdónenme que lo piense así, que a lo mejor ni siquiera era chilena, a lo mejor era extranjera y no estaba acostumbrada a los temblores. Porque pasa, y todos los que estamos ahí, yo creo que todos los que estábamos ahí, mientras estaba temblando, estábamos diciendo 3,8, 4,2. Es lo que se nos pasa por la cabeza a todos los chilenos cuando hay un temblor. Ya estamos inmediatamente sacando más o menos la cuenta cuánto fue. Después todos tomando el celular. Adivine para qué. Sismología de Chile, por hermano. Con Puchento más encima. Para saber cuánto fue. Pero esa persona se vio confrontada con su miedo. A lo mejor tú dices, pastor, yo no le tengo miedo a eso, pero a lo mejor le tiene miedo a cosas más graves. A lo mejor le tienes miedo a quedar solo. Solo. No se cayó de nuevo. A lo mejor le tienes miedo a quedar sola. A lo mejor le tienes terror
a la enfermedad. A lo mejor le tienes miedo a recibir una llamada telefónica a medianoche. A lo mejor hay personas acá que tienen algún familiar que está a punto de morir y tienes terror de recibir esa llamada. Cuando nosotros recibimos la llamada de la mamita, estábamos en el supermercado haciendo las compras para el cumpleaños de Lirra. Era el sábado, un sábado fue, ¿no? 8 de abril. Comprando nosotros las cosas para celebrar el cumpleaños de Lirra. Está el cumpleaños el 9 de abril. Estábamos en el supermercado, pum, recibimos la llamada telefónica. Algo que sabíamos que podía pasar y tenemos temor de lo que pueda ocurrir. Yo quiero decirte, querido, todos nosotros luchamos con temores. ¿Qué le tienes miedo? ¿Por qué ese miedo te está estancando? ¿Cuál es el miedo? ¿El miedo a qué? ¿El miedo a perder algo? ¿El miedo a fallar en algo? ¿El miedo a no estar cuando tienes que estar? ¿El miedo a que otro no esté cuando tú lo necesitas? Bueno, simplemente ser valiente tiene que ver y se vincula con la disposición a enfrentar el miedo, la adversidad o lo desconocido, confiando en la presencia y en el poder de Dios. Ser valiente implica confiar en la guía divina y actuar con coraje incluso en medio de las dificultades. Esta palabra valiente significa poder enfrentarte con el peligro o el temor sin flaquear. ¿Tú crees que si Dios te está diciendo sé valiente es porque Él no te ha dado la capacidad de ser valiente? Dios te ha dado la capacidad de enfrentar tus temores. Dios, te lo voy a volver a decir, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? Sea lo que sea, yo me paro hoy aquí para decirte tranquilo, tranquila, Dios te ha dado la capacidad para enfrentar ese temor, para no debilitarte en medio de esa prueba. ¿Le tienes miedo a que te vaya mal en el futuro? Hay gente que le tiene miedo al futuro. Hay muchachos que luchan con la incertidumbre de qué va a ser de su vida mañana. Yo quiero decirte, no tengas temor. Párate firme a la vida y confía que el Dios que te está mandando es el que estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate, no te des por vencido jamás. Ser valiente, decir enfrenta la situación, no flaquees. No dudes, no te desanimes, no retrocedas, no te detengas, solamente avanza. Por último, si me ayuda Danielito, llevo un poquito de tiempo predicando, pero ya entramos al tercer punto y quiero que me ayudes. Fíjate la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, aquí hay algo que es tremendo teológicamente. Fíjate que pareciera que Dios le hablara como que no supiera dónde va Josué. Josué, mira, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Dios sabía dónde iba. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había mandado a ir. ¿Hacia dónde iba Josué? ¿Hacia dónde iba Moisés? Pero no alcanzó a llegar. Iban al mismo lugar, hacia la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos vamos hacia la tierra prometida? No estoy hablando del cielo, tierra que fluye leche y miel, porque en el cielo no hay gigantes que derribar. Así que cuando hablamos de tierra prometida, no hablamos del cielo. La tierra prometida significa la temporada de bendición de Dios aquí, de plenitud de Dios aquí, porque es una tierra bendecida. Amén, ¿me sigue? Pero con gigantes. Es una tierra bendecida, pero con ciudades fortificadas. Es una tierra bendecida, pero con pueblos paganos que la tienen tomada. Así que cuando Dios le dice a Josué, quiero que te esfuerces y seas valiente y estaré contigo a donde quiera que vayas, Dios sabía a dónde iba. Pero lo que quería recordarle a Josué es que aunque sea donde vas, el trayecto es peligroso.
En el trayecto, querido, hay enemigos que se levantan. Por eso tú caminas hacia la bendición y a veces te cuesta. ¿Sabes por qué te cuesta? Porque aunque es una tierra donde fluye leche y miel, hay gigantes. Hay ciudades con muros que hay que derribar. La primera ciudad que ellos se encontraron, ¿cuál era? Los que conocen la palabra, Jericó. Una ciudad fortificada. Una ciudad que dice la escritura que estaba cerrada, bien cerrada. No había por dónde. Pero ahí hubo una estrategia de Dios para derribar la ciudad. Yo quiero decirte, querido, que este último punto es fundamental. Confiar se refiere a poner plena seguridad y dependencia en Dios. Implica descansar en la certeza de que Dios es fiel y que cumplirá su promesa. Yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra, pero yo te estoy recordando hoy que, mira, te lo voy a decir de esta manera. Te quiero motivar a que vuelvas a descansar en Dios. ¿Sabes por qué te digo vuelvas? Porque le estoy hablando a personas que saben lo que es estar con Dios. Le estoy hablando a personas que recuerdan lo que es estar en la presencia de Dios. Yo ya estoy aquí para decirte, vuelve a confiar. Vuelve a creer. Como decía esta definición, implica descansar en la certeza de que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas, incluso en medio de las adversidades, incertidumbres, dificultades. La confianza en Dios va más allá de la comprensión humana. Se basa en reconocer la soberanía y la bondad divina. Por eso hay hombres como Job que fueron hombres distintos. Recuerda que parece que una semana atrás o un par de semanas atrás les estuve hablando de que a veces le echamos la culpa al diablo sobre algunas cosas, pero que nosotros las provocamos. Fíjate que Job llegó a un entendimiento más potente. Job nunca dijo, Señor, voy a recuperar lo que el diablo me quitó. Job dijo esto. ¿Está preparado, no? Job dijo, Jehová dio. Y Jehová, ay no, pastor, no me hable de eso. Dios no quita nada. Jehová dio, dice Job, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Nunca dejó de confiar en Dios, aunque sabía que lo que le había sobrevenido era de parte de Dios. Era Dios quien lo había permitido. En su voluntad permisiva, Dios permitió que el diablo tocara todo lo que tenía. Pero cuando Job asume, no le atribuye eso a Satanás, sino que dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué quiere Dios de tu vida? Que vuelvas a confiar. No importa si a veces ganas y a veces pierdes. No importa si a veces sientes que Dios te da y a veces sientes que Dios te quita. Vuelve a descansar en Él, porque hay una promesa. ¿Sabes cuál es la promesa? Que ahí estará. ¿Sabes cuál es la promesa? Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo no sé si alguien asume esta palabra en su totalidad, porque es muy potente. No temas, no desmayes. Finalmente Dios le dijo a Josué, yo estaré contigo. Dios sabe lo que es el temor. Sabe que hay un camino de temor que va a tratar de detenerte, de estancarte. Hay incertidumbre muchas veces. Hay desánimo que a veces el desánimo te trata de consumir. Y no te has dado cuenta que te has ido estancando y deteniendo. Y han pasado los años y Dios te ha dado oportunidades año tras año y nunca las has tomado. Pero llega un punto en tu vida donde tú necesitas esta palabra. Esfuérzate, sé valiente, pero por sobre todo confía, porque Dios estará contigo. Rescataba algo y con esto termino. Bueno, rescataba dos cosas, pero quiero usar la de C.S. Lewis, el autor, tremendo autor cristiano.
convertido a Cristo. Sí, el mismo de Narnia, C.S. Lewis. C.S. Lewis dice lo siguiente: imagina que estás en un viaje a través de un bosque oscuro. Parece guión de Narnia. El sendero está lleno de obstáculos y la oscuridad te envuelve, haciéndote dudar de cada paso. Este bosque representa los desafíos y las incertidumbres de la vida. Primero, C.S. Lewis te diría: esfuérzate. En este viaje encuentras herramientas para limpiar el camino y despejar las ramas que obstruyen tu paso. Cada esfuerzo que haces para despejar el camino simboliza el compromiso activo de enfrentar los desafíos y superar las adversidades. Luego sigue: y Él te animará a ser valiente. Hablando de lo que diría C.S. Lewis en esta historia. A medida que avanzas te encuentras con criaturas desconocidas, sonidos aterradores. Aquí la valentía es necesaria para seguir adelante, confiando en que hay un propósito mayor y que cada encuentro, aunque intimidante, es parte de un plan más amplio. Y por último, finalmente C.S. Lewis te diría: confía. A medida que avanzas a través del bosque, la oscuridad se disipa lentamente. Comienzas a ver la salida. La confianza se manifiesta al reconocer que incluso en la oscuridad estás siendo guiado por una fuerza mayor que ilumina tu camino y te lleva a un lugar de seguridad y paz. Yo no sé en qué parte estás. Yo no sé si necesitas un esfuérzate, trabaja, despeja el camino, quita las ramas que están obstaculizando. No sé si necesitas un sé valiente, no le tengas miedo a los ruidos extraños en medio de tu bosque, a los árboles que se mueven de un lugar a otro, a las sombras que aparecen por ahí. Yo no lo sé. O a lo mejor estás en la etapa de necesitar un confía. De lejos ves la salida. Y cuando ves la salida te das cuenta que al final todo el trayecto era parte de un propósito mayor. Pero cualquiera sea el lugar donde te encuentres en este bosque imaginario de C.S. Lewis, yo quiero decirte: un día estarás en la salida y mirarás hacia atrás y verás que toda tu experiencia en ese bosque fue solo una anécdota en una etapa de tu vida. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Puede ponerse de pie. Puedo pedir que se ponga de pie y me permita orar. Señor, hemos recibido tu palabra y hoy somos animados. Yo de verdad, esta palabra sin duda en boca de otro predicador tendría un carácter distinto. Sería una palabra profética, terminaría a grito pelado diciendo: esfuérzate y sé valiente. Pero yo me quiero detener hoy en el total de la palabra. Hay quienes están caminando y entrando en un bosque difícil de su vida, en una etapa dolorosa de su historia, y necesitan esta primera palabra: esfuérzate. Hay ramas que te obstaculizan, hay piedras que tapan el camino, el sendero, y vas a tener que esforzarte en quitar esas piedras para seguir avanzando. Señor, a lo mejor hay personas en este lugar que necesitan la segunda palabra: sé valiente, porque sabes que están luchando con temores. ¿A qué le temen? ¿Cuál es tu miedo, querido? Señor, yo oro para que cualquiera sea el temor, ese temor sea disipado con palabras de gracia y de confianza. Sé valiente. Disponte a enfrentar los ruidos del bosque. Disponte a enfrentar el sonido de esos árboles que se estremecen en medio de la noche. Quiero que te disponga, dice Dios, a no detenerte aún cuando ves las sombras que te intimidan. No te detengas.
Sigue avanzando. Yo no sé si alguien puede sentir en su espíritu lo que yo estoy soltando de parte de Dios, diciéndote: sigue avanzando, no te detengas en medio del bosque. No te detengas pensando que ese es tu destino y que ahí vas a morir. Dios dice: no, no es tu destino quedarte ahí. Tu destino es avanzar hasta ver la luz al fondo del camino. Por eso, esfuérzate y sé valiente. Pero por último, confía en que en medio de ese bosque oscuro, tenebroso, difícil, donde hay pruebas, enfermedades, donde hay dudas, donde has intentado acabar con tu vida, donde has intentado a lo mejor hacer cosas lejos de Dios para olvidarte de los problemas, Dios dice: ahí, donde quiera que has ido, yo estoy contigo. Y donde quiera que has estado, yo he estado contigo. Y no estoy ahí solo para consolarte, también estoy ahí para levantarte y para motivarte y para decir: vamos, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Yo estoy contigo en cada lugar donde has ido, en cada situación en la que te has encontrado. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y en medio de esa palabra hallamos la salida. Y cuando encuentro la salida, sabe que debe haber en nuestra boca gratitud delante de Dios. Yo no sé si alguien puede levantar su mano y decirle: Señor, gracias porque puedo vislumbrar. Gracias porque puedo imaginar esa salida. Gracias porque aunque estoy en medio de un bosque difícil de enfrentar, puedo ver con los ojos de la fe que hay un lugar mejor, que hay una salida. Llegaré a la tierra prometida. No sé cuándo, no sé cómo. Llegaré con heridas, llegaré con marcas, pero llegaré. Yo no sé si alguien levanta sus manos al cielo y dice: Señor, yo te adoro por lo que tú has soltado el día de hoy. Te exalto en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Oh. Confiaré, siempre confiaré. Tus promesas nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia, aun conmigo estás. Dilo fuerte: confiaré. Confiaré, siempre confiaré. Tus promesas nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia, aun conmigo estás. He visto tu fidelidad. He visto tu fidelidad. He visto tu fidelidad. He visto tu fidelidad. No te puedo decir juntos que en cada temporada está con nosotros. En cada temporada. Vamos a decirlo. Me anclo a tu verdad, me aferro a tus promesas, nada me moverá. Todo lo que dijiste, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel. Vamos a decirlo con siempre, convicción. y fiel siempre será. En cada temporada me anclo a tu verdad, me aferro a tus promesas, nada me moverá. Porque creemos, Señor, todo lo que dijiste, sé que lo cumplirás. Tú eres. Yo no sé si alguien lo puede decir con más fuerza y con más fe. Como dice: en cada temporada me anclo en tu verdad, me aferro a tus promesas, nada me
que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre y fiel siempre serás. Confiaré. Gracias por llegar al final de este video, espero que haya sido una bendición para tu vida. Te quiero invitar a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de YouTube para próximos videos. Dios te bendiga.